Estás escuchando el podcast Mi útero, mis reglas de ayuda para abortar. Hola a todas las personas que nos están escuchando en un nuevo capítulo de Mi útero, mis reglas, un podcast de ayuda para abortar. Soy Vianney Estrada y hoy vamos a tener un capítulo muy especial sobre las acompañantes de aborto, un pilar muy importante en este proceso de aborto seguro. Ahora, el proceso de acompañamiento de aborto tiene sus orígenes en la comunidad, la sororidad y las redes de apoyo. Cuando pensamos en acompañamiento de aborto, pensamos en personas dedicadas a proveer servicios integrales de apoyo, desde brindar información sobre el aborto, estar a tu lado, ya sea física o digitalmente, durante todo este proceso, y darte seguimiento para asegurarse de que jamás te sientas sola. El día de hoy nos acompaña Tamara de la Red Compañera, un espacio de articulación regional de organizaciones, redes y colectivas feministas y lesbofeministas que acompaña a mujeres, niñas y otras personas a abortar de manera segura, cuidada y libre de todas formas de violencia. Esta red cuenta con 21 grupos de 15 países de América Latina y el Caribe. Como mencioné, hoy nos acompaña Tamara. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por el espacio y un gusto. Gracias a ti por estar aquí. Les voy a platicar un poquito más sobre Tamara. Ella tiene bachiller en artes, es estudiante de la carrera en desarrollo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Uruguay, área joven de mujer y salud en Uruguay e integrante del grupo coordinador de la Red de Jóvenes por el Derecho al Aborto en LAC. Es militante feminista en grupo de jóvenes Gozarte por los Derechos Sexuales y Reproductivos y acompañante de abortos en Red de Acompañamiento Feminista Uruguay, Las Lilas, que para quien está escuchando, para entonces este capítulo de Las Lilas ya habrá salido, entonces vayan a escuchar eso si aún no lo han hecho, pero bueno. El día de hoy nos acompaña Tamara porque ella tiene mucha experiencia en este proceso de acompañamiento. Entonces, me gustaría preguntarte un poquito más sobre quién es la Red Compañera. Bien, la Red Compañera es una articulación de redes y organizaciones que acompañamos aborto en América Latina y el Caribe. Es una red que justamente lo que busca generar son espacios de encuentro entre acompañantes, de espacios de construcción política también entre acompañantes feministas de aborto. Bueno, esto no me parece menor, ¿no? Es una red feminista Ujú, regional que justamente lo que busca también es generar conocimientos situados, pero generar conocimientos situados desde cada experiencia nacional y territorial de las ujú, distintas redes de acompañamiento, pero también situados desde América Latina y el Caribe, en el entendido de que en nuestra región tenemos mucho para aportar en todo esto de la experiencia de lo que es estar, ¿no?, al sur global, pero también de la experiencia de lo que es nuestra historia como desde Abya Yala, como muchas compañeras le llaman también a nuestra región. Y ujú. bueno, y en ese sentido es como generar evidencia, generar contenido feminista desde este lugar, desde el lugar de las acompañantes de aborto. También obviamente es brindar un respaldo, una contención a quienes acompañamos aborto desde distintas experiencias, ¿no? Yo hablo desde Uruguay, donde también hay un contexto normativo que si bien tutela, habilita mi rol Ujú, desde un lugar más libre, ¿no? Que no es la misma experiencia de muchas compañeras donde está totalmente prohibido abortar directamente, ujú. o experiencias mucho más restrictivas como las experiencias en El Salvador u otros países de Centroamérica donde directamente está prohibido hasta la pastilla del día después, como le decimos. Sí, ujú. Entonces, bueno, en ese sentido también es como un respaldo regional en este esfuerzo de hacernos sentir parte de algo mucho más grande que nosotras mismas y que además también va a estar ahí presente para acompañarnos como acompañantes. Tocaste muchos pilares muy fundamentales y creo que a mi experiencia, este acompañamiento es algo sumamente íntegro, que abarca este proceso de aborto desde muchos ejes y como mencionas, es algo que traspasa fronteras. Entonces, en el caso de la red compañera, pues están conectándose entre países de Latinoamérica y el Caribe y pues viendo cómo se puede apoyar uno al otro. Ahora, para alguien que aún no conoce mucho sobre este mundo de los derechos reproductivos, ¿cómo les explicarías qué es el acompañamiento de aborto y cómo esto difiere de otros procesos de aborto o lo que comúnmente pensamos como un proceso de aborto? Cuando pensaba bien esta pregunta, creo que obviamente está transversalizada
mi respuesta por mi experiencia, Ujú, pero voy a tratar de ser lo más amplia posible, ya que esto es como desde un lugar más amplio, ¿no? Desde Red Compañera, que es regional. Yo creo que también la experiencia de ser acompañante y el rol de las acompañantes de aborto es una de las diversas formas de incidir y de hacer por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, ¿no? Desde distintos lugares, ¿no? Que ujú, son capaz que los más conocidos, ¿no? La incidencia política, la abogacía, la comunicación, la acción desde el activismo, que esos lugares que son quizás desde los lugares que más se conocen públicamente, y después el rol de acompañar, que es el estar en la práctica cotidiana, es lo que yo, por lo menos de la forma de la que he procesado, ¿no? El hacer en la práctica lo que decimos en nuestros discursos y nuestras acciones públicas, ¿no? ujú. Estar presentes para que efectivamente nuestros postulados, que capaz que muchas veces capaz no, o sea, muchas veces todas nuestras proyecciones políticas son más en términos de un horizonte, porque en realidad, salvo experiencias puntuales en nuestra región, sobre todo las últimas experiencias que para mí Ujú, son las más emancipatorias, ¿no? Lo de Argentina en su momento, que ahora, bueno, estamos como muy alertas a posibles retrocesos, pero también en los procesos que se están dando en México o ujú, los avances que se dieron en Colombia, como la despenalización de las 24 semanas, todo el proceso que ahora se está tratando de generar en Ecuador, son procesos que lo que tienen que avanzan a nivel normativo, como en Uruguay en su momento en el 2012 generó un cambio que fue como un proceso de inflexión para nuestra región. ujú. Son procesos que abren horizontes, pero que están minados de restricciones, están minados de letra chica, por lo menos en Uruguay eso es lo que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Como en términos generales, aborto legal, pero vos después lees la letra chica y la letra chica en realidad la que termina complicando es a las mujeres y a las personas con Ujú, capacidad de gestar que quieren realizarse el aborto. Entonces, para mí, la parte de ser acompañante es justamente expandir esos horizontes en la práctica cotidiana, ¿no? O sea, ujú. no, que es un poco lo que se plantea dentro de sus principios políticos Red Compañera, ¿no? Que lo hacemos desde el feminismo, pero también no agregamos obstáculos causales ni plazos. O sea, nuestra acción Claro. es justamente poner en práctica esos horizontes y demostrar que son posibles. O sea, estar ahí presentes desde los lugares que estemos, ¿no? Porque hay distintas formas de acompañar también. Que hay algunas compañeras que acompañan in situ, o sea, están presentes ahí durante todo el proceso, están ahí durante el momento en el que va a expulsar la persona, la mujer, que están o sea, en su casa o en la casa del acompañante o en el lugar donde se encuentra, acompañan en el hospital si surge una emergencia, o sea, hay diversas formas, acompañan por teléfono, acompañan en el antes, en el después, hay como muchas formas de ser acompañante también, que creo que muchas veces en realidad se ven como afectadas esas formas por las condiciones materiales de quienes acompañamos y de las quienes, Ujú. de contextos nacionales, pero además también de quien quiere ser acompañada. O sea, hay veces que lo único que quieren es información, que lo que necesitan son insumos, que lo que necesitan es un oído un rato, o lo que necesitan realmente es que estés ahí en el momento en el que vale expulsar porque no tienen a nadie o porque quien tienen al lado no Mm, necesariamente les da las garantías que necesitan. Entonces, nada, yo creo que es una práctica política feminista muy interesante que además convoca a muchas personas y particularmente jóvenes, ¿no? Hay muchas ujú. jóvenes que el lugar de participación que están encontrando cuando se quieren adherir a la causa por aborto legal, seguro, libre y gratuito, lo hacen en el ser acompañantes. Sí, yo creo que mencionaste este panorama bastante amplio sobre qué es ser un acompañante de aborto. Es extraordinario porque es un trabajo que conlleva mucho labor. Es desde lo político, lo social, lo personal, lo grupal, también depende de la región, como mencionaste, ¿no? Y hablándolo desde la perspectiva de alguien de México, puede ser que esté despenalizado, puede ser que radico en un lugar donde está legalizado, pero eso no implica que voy a tener un buen acceso, que será fácil o que sabré qué hacer. Ajá. Entonces, para mí, aquí es donde siento que tiene mucho valor lo del acompañamiento, porque si yo no estoy consiguiendo este servicio de calidad con alguien más, yo sé que existen personas que se dedican específicamente a esto. Ahora, tú mencionaste algo bastante importante desde un principio, que es que hacen todo esto también a partir de una mirada feminista.
Entonces, quería preguntarte, ¿cómo es un aborto desde un espacio de cuidado y un espacio feminista? Bien, a mí en lo personal nunca me ha gustado como encuadrar, hemos tenido varias veces estas instancias Ujú, entre acompañantes de abortos, ¿no? De cuál sería el aborto ideal acompañado, no sé qué. Yo creo que, o sea, un aborto feminista o un aborto, ¿no? O sea, que te genere, yo creo que al final termina siendo como el que la sensación que le queda a esa mujer es una sensación de alivio, ujú, y no es una sensación de culpa. ¿No? Muchas veces lo que en realidad complica al aborto no tiene que ver con la práctica, porque dependiendo del contexto, ¿no? Pero en realidad, si vos te pones a pensar, si hay MIFE, son 5 pastillas, ¿no? Porque es una MIFE, ujú, 4 miso, más posibles otras de miso que se puedan sumar para terminar de expulsar. Si son solo miso, está entre 8 o 12 y las demás. Y si no, son ujú, otras prácticas que, bueno, el legrado que ya no es recomendado o la MEU, que es ambulatoria. Entonces, en realidad es una práctica reproductiva bastante sencilla de ujú, realizar. Tiene sus procesos, obviamente acá nadie, nosotros al momento de acompañar, obviamente tampoco negamos los síntomas que generan la medicación, como los síntomas que genera el hecho de expulsar, pero en realidad se le pone todo un juicio de valor y un moralismo alrededor que tiene que ver más con concepciones muy conservadoras y reaccionarias con la práctica del derecho a decidir, ¿no? Que ujú, eso es más social y cultural que lo que efectivamente termina siendo la práctica de abortar en sí. Entonces, para mí, en términos generales, sería como poder vivirlo desde el lugar que la persona lo quiera vivir. ujú, Y para mí el centro, que es lo que entiendo que se pone desde Red Compañera y desde las acompañantes en general, el centro es la persona que está realizando el aborto, porque los abortos no son nuestros, sino que ujú, los abortos son de las personas que lo abortan. Entonces, en realidad tiene que adecuarse a las necesidades y a los requerimientos y a los deseos que tiene la persona que está cursando ese aborto. Porque si no, a veces que nosotros también ponemos un montón de requerimientos ujú, y de ideas sobre la práctica del aborto que no necesariamente van ni se condicen con lo que la persona necesita. Entonces eso también, eso es algo que vamos aprendiendo en la práctica, creo yo. Nosotros de eso, por ejemplo, en Uruguay hemos aprendido mucho con socorristas de Argentina en ujú. nuestro proceso de conformarnos como red. Y obviamente después, desde que nos adherimos a Red Compañera, hemos expandido mucho más nuestros conocimientos prácticos de acompañar abortos. Y creo que es eso, tiene mucho que ver con el proceso que quiere hacer la persona, con quién quiere estar rodeada, dónde lo quiere hacer y que efectivamente tenga todas las garantías. Quizás un aborto que según ciertas personas su mejor aborto y la forma más cuidada, feminista y segura es en su Ujú, casa, y para otras en realidad es en el hospital. O es ujú. con su pareja y no con su amiga, o es con su amiga a escondidas de su pareja, ¿no? O sea, eso yo creo que tiene que ver mucho con la persona que es el centro, ¿no? La mujer o la persona con capacidad de gestar, que es el centro en ese momento de, de, del foco de la situación. Claro, yo creo que estás subrayando justo esta parte de lo importante que es el trabajo de una acompañante, porque realmente estás plasmando que hay miles de ejemplos que se pueden dar, miles de situaciones de una persona que necesita abortar y todo el proceso de acompañar se tiene que acoplar a la persona, como mencionas. Puede que sea en la clínica, puede que sea en su casa, puede que esté lista para abortar y en el mero momento dice, no, la verdad es que yo no quiero y digas, ok, sí está bien, o sea, es tu decisión. Puede ser que te esté buscando como muy ansiosa o calmada porque sabe que su decisión es un labor bastante grande que siento que deberíamos de reconocer más en este proceso como espacios de derechos sexuales y reproductivos. Y justo por eso, pues, me encanta que hayamos podido tener este contacto con la red compañera, porque efectivamente nos muestra que existe un labor tan detallado y tan marcado sobre cómo podemos mejorar estos servicios. Hablando más sobre la red compañera, ¿por qué crees que es importante que se tejen estas redes de acompañamiento o de apoyo o expansión de conocimiento entre acompañantes de diferentes países? Yo creo que primordialmente porque en realidad las fronteras nacionales se entiende legalmente, Ujú, formalmente, toda esta parte de que hayan fronteras, todos los estados nacionales, todo está bien, es como está organizado el mundo. Eventualmente
aspiro a que eso mute y transicione y se transforme a algo mejor, sobre todo desde nuestra región, que es Abya Yala, que históricamente, ¿no? ha tratado y tensionado por, por tejer más allá de estas fronteras forzadas, en realidad, en muchas ocasiones. Entonces yo creo que la práctica de la red compañera, de hacer red regional, va un poco en esa sintonía, ¿no? De que las fronteras nacionales no definen. Primero porque a veces entre acompañantes recibimos casos de otros países, porque primero encontraron a nuestra red nacional antes que a la red de su país, o porque recibimos personas migrantes que vienen de otros países y que quizás necesitemos contacto con otras compañeras, o porque, bueno, una diversidad de situaciones concretas específicas que hacen a que lo nacional trascienda muchas veces. Además, porque nuestras luchas están interconectadas, ¿no? No hay cosa que pase en un país que no afecte a otro. Por ejemplo, hoy ahora compañeras de red compañera en Ecuador, acompañando la marcha y todo el proceso para la despenalización del aborto en Ecuador. Y eso tiene que ver con la solidaridad internacional, que yo creo que es histórica de los movimientos sociales y políticos de izquierda, ¿no? Obviamente, pero además es histórica de los movimientos feministas, ¿no? Del estar más allá de las fronteras nacionales, atentas y alertas para empujar, para avanzar, pero además para resistir ante retrocesos que se dan constantemente, incluso donde logramos avanzar enseguida, saltan los grupos antiderechos para buscar retroceder en esos avances. Entonces yo creo que la red compañera lo que busca hacer en este esfuerzo de tejer red más allá de las fronteras es justamente lograr interseccionar toda una región y nuestras experiencias regionales, nuestros conocimientos, para nutrirnos también entre compañeras, ¿no? Porque muchas veces en realidad lo nacional aísla, las experiencias nacionales aíslan en el entendido de que una vez es como que se carcome adentro de lo nacional, ¿no? Se piensa que en lo nacional termina todo, y muchas veces en realidad también lo que brinda estos espacios son esperanzas, ¿no? O sea, de poder airearse, oxigenar la cabeza, llenarse de energías. Es muy desgastante el trabajo nacional y los espacios que genera, que organiza Red Compañera, justamente te permiten también como recargar energías, volver a ¿no? enfocar dónde está el horizonte, y ampliar justamente ese horizonte, ¿no? Porque hay veces que nosotras entendemos desde el sur de la región ciertos planteos que no se adecúan a los planteos que plantean de otras compañeras más centroamericanas y que tampoco van con lo que plantean las caribeñas, y todo eso en realidad lo que hemos y lo que tejemos y lo que nos esforzamos para hacer es ir hilando esos esfuerzos, ¿no? O sea, que no vaya nada aislado y además que no quede ninguna red ni organización ni ninguna subregión dentro de nuestra región sola, ¿no? O sea, que todos nos enfocamos, por ejemplo, en Argentina, y están las compañeras en Ecuador dando tremenda batalla y nadie se entera, ¿no? Que no pase eso, yo creo que también es una práctica solidaria re importante. Y en contextos restrictivos, ¿no? Donde vuelven a aparecer con más fuerza los gobiernos de ultraderecha, las fuerzas que además tienen movimiento, ¿no? Que se empiezan a expresar y que nos ponen como objetivo principal a quienes nos organizamos en el feminismo, pero en particular las que trabajamos con aborto, y las que acompañamos somos como los peores. Estar conectadas es fundamental, es un acto de resistencia que yo diría que es de orden, ¿no? Estar conectadas y en red, de unirnos y de trabajar en colectivo. A mí, la verdad, me gusta mucho tener oportunidades para hablar con diferentes activistas y acompañantes y personas de diferentes regiones, porque realmente aprendes mucho solamente escuchando de las experiencias como mencionas, ¿no? Para mí, desde México, estamos un poquito más alejados, desafortunadamente, de lo que pasa un poco más al sur, pero aún así, la lucha es bastante inspiradora. Si vemos a lo que pasó con Argentina, si vemos lo que pasó con Colombia, dices, yo quiero llegar a este punto, ¿no? Quiero llegar a un punto donde se expanda y que sea despenalizado en todo el país y que sea legal en todo el país, pero también, como mencionas, podemos extender la mano y ayudar a lugares en donde pues es un poquito más difícil para ellas conseguir estos derechos, o quizá, no sé, que nos queda un poco más cerca las compañeras de Centroamérica,
pues decirles a las mujeres migrantes, oigan, aquí ustedes tienen chance, ¿no? O sea, que podemos ayudarles, podemos darles recursos y orientarlas para que tengan esa información necesaria. Y pues de nuevo, lo que siempre me gusta repetir es que un aborto seguro sí puede salvar vidas, puede quitar a personas de situaciones de riesgo y creo que eso es sumamente importante. Como este capítulo está enfocado mucho en este proceso de acompañamiento y red de acompañantes, me gustaría preguntarte un poquito sobre tu proceso como acompañante de aborto. ¿Qué fue lo que te inspiró para llevar esta tarea, para seguir realizando esta lucha? Ah, a mí me inspiró mi madre, lo cual es medio raro. Mi madre es feminista, Ujú, histórica y en Uruguay hasta hace muchísimos años es militante o activista, en realidad son como sinónimos, por el derecho al aborto. Y bueno, nada, ella fue como muy activa en esta agenda y en esta lucha en Uruguay. Yo nunca la percibí como una acompañante, ¿no? Porque ella tenía un rol más público, ujú, de incidencia, de acción, nada, de organizar y demás, pero en el fondo siempre fue acompañante y eso de a poquito me lo fue contando. Yo después me fui integrando en el movimiento feminista y me fui integrando a MISU, que es este espacio donde yo además trabajo y me organizo, y ahí como de a poquito me fueron como abriendo esta rama de ser acompañante, que claro, ujú, yo nada, pensé que yo tenía 12 años cuando se legalizó el aborto en Uruguay, entonces nada, en realidad como mi adolescencia y los inicios de mi juventud los viví en un país donde era legal el derecho al aborto, ujú, y bueno, y de a poco siempre fuimos como, sobre todo desde MISU, fue analizando como la implementación de estos servicios. Y eso también mismo que vos decías hace un ratito, ¿no? O sea, una cosa es que sea ley y otra cosa es que ujú, haya abortos seguros. Una cosa es que sea ley y otra cosa es que se implemente. Y además que se implemente con una base de una ética de derechos humanos, ¿no? De respeto realmente. Uno puede implementar, aparte la ley de Uruguay es bastante tutelante. Y bueno, eso fue como un poco lo que me fue motivando a integrarme a este rol de acompañar. Y después, lo que también me motivó un montón fue que en Uruguay, si bien había una organización que trabajaba el tema, no necesariamente acompañaba, sí más bien ujú. asesoraba. Y bueno, nosotros en Uruguay en el 2019 tuvimos un cambio de administración de gobierno. Ahora, por suerte, hay elecciones este año y esperemos que cambie la administración de gobierno. Pero bueno, hemos estado todos estos años con un gobierno de coalición de derecha y ultraderecha, que lo primero que hizo incluso en pandemia fue decir que era pro vida y defensor de los derechos de los no Uy, nacidos. Y bueno, ahí lo que nos propusimos fue generar una red, porque no había una red ujú, nacional. Entonces había como muchas compañeras que estábamos acompañando, pero lo hacíamos como aisladas o desorganizadas, sin ujú, protocolo. También empezó a pasar mucho esto, que unas que te decían tal cosa y otras que te decían tal otra. Entonces, el hecho de ser parte de un proceso de generar una red también para mí fue muy motivante, sobre todo para conocer otras realidades, porque yo soy de la capital del país, o sea, yo estoy en ujú, Montevideo, y esta red nacional justamente busca trascender esto de que todo pasa siempre en las capitales y nada más. Y yo ujú. creo que eso ha sido también un proceso muy motivante, conocer otras compañeras, otras realidades mucho más crudas, de la experiencia de abortar, ¿no? Mucho más restrictivas, con mucho más culpa, mucho más, nada, o sea, eso, con contextos en los que se entera el pueblo entero, ¿no? Con Ujú. realidades en las que una capaz que no conoce o no las tiene en la cotidianidad, y eso para mí ha sido como un motivante constante, ¿no? O sea, salir de las zonas de confort que tenemos muchas veces, sobre todo las jóvenes, que nos vamos integrando y Ujú, pensamos que todo arranca con nosotras y que todo está bien y todo puede estar mejor, pero después como que te das un baldazo de agua fría de la realidad, de cómo está. Y tal, y ujú. esto que te decía, ¿no? De los horizontes que tenemos a veces y las realidades concretas, eso tensiona mucho. Entonces, como el ser acompañante ha sido un poquito desde ese lugar. La verdad estoy como intentando absorber toda tu historia porque es increíble ver que, no sé, tienes esa figura, ¿no? Materna que desde un inicio te da a entender que esto es algo que, pues, no sé si se puede decir que vale la pena luchar por esto, entonces eso es increíble. Y luego diría que me siento un poco identificada en el sentido de que yo cuando comencé a trabajar en todo esto de derechos sexuales y reproductivos, siempre me consideré una persona bastante abierta, bastante de mente abierta, apoyada y todo. Y sí, fue como una cachetada de,
no, hay cosas que todavía tienes que mejorar y cuestionarte y puedes ser mejor, puedes hacer un mejor trabajo para ser inclusiva, que creo que le pasa a todas, ¿no? Que están en este espacio, como que te das cuenta que hay mucho que necesitas trabajar para poder hacer tu mejor esfuerzo. Y yo diría que hay muchas personas que quizá no tienen el mismo camino, pero yo he escuchado historias de quienes deciden acompañar abortos que empezaron siendo antiaborto, como que desde chiquitas se los inculcaron y ellas con el tiempo se dieron cuenta de que no, o sea, yo no quiero ser así, yo quiero ser parte del cambio. Y ellas deciden que se quieren volver acompañantes de aborto. Ah, no, yo desde chiquita, muy, muy chiquita. Era muy consciente, mi madre no me ocultaba lo que hacía. Es Ujú, más, me llevaba a las marchas, a las vigilias, o sea, fue como un proceso muy íntegro de no criarme en una realidad paralela a la ujú. realidad de su activismo. No, está bastante increíble. No, la verdad no conozco a nadie que haya, ni mamá ni hija que haya tenido esa experiencia, entonces me parece bastante fascinante. Las hijas de las feministas, nos vamos como Ajá. conociendo, ¿viste? Como las hijas de las feministas históricas, nos vamos conociendo de a poquito. Ahora, basado en lo que cuentas, creo que muestra que hay diferentes maneras en que uno se puede acercar a estos procesos, pero ¿qué le aconsejarías a alguien que decide que quiere ser acompañante de aborto? Como que, ¿qué les dirías para que pudieran realizar este proceso? Bien, primero que se arrimen a una organización y a una red. Yo creo que eso es fundamental, porque hay mucha gente que con la mejor voluntad del mundo, obviamente, nada, te pasa porque en realidad te pasa seguido. Nosotras muchas veces nos escriben compañeras, amigas, Ujú, familiares, y me dicen, hay una amiga, una prima, una X, una compañera de trabajo, está abortando, me escribió esta duda, te escribo a vos, y eso es una forma de acompañar en realidad ujú, también. Entonces, tampoco es como formalizar a todas y que todas sean parte, pero para mí es importante ser parte de una organización porque aparte las hay, o sea, eso para mí es lo más importante. Yo creo que muchas veces lo que sucede es esto de que una se encuentra con una situación cercana, la acompaña y entiende la importancia y el rol de las acompañantes, y se empiezan a crear como cosas paralelas. Yo creo que un primer paso es informarse de lo que hay en nuestros lugares, o sea, en nuestros ujú, territorios cercanos, en nuestros países, arrimarse a, sobre todo porque además lo que hacemos los acompañantes es formarnos, ¿no? No es que acompañamos desde a mí me parece, yo creo que tratamos de trascender eso y que realmente nuestro acompañamiento sea calificado, que yo creo que eso es algo que también promueve mucho Red Compañera, que lo que hacemos sea calificado, no porque somos profesionales ni porque estemos brindando un servicio, no es desde ese lugar, sino porque justamente el Estado, los servicios de salud, la sociedad, ¿no? O sea, los entornos desinforman, las redes sociales, ¿no? No sé, el Internet, cuando una busca todo, es desinformación en torno al aborto y nosotros no podemos promover esa práctica. Entonces yo creo que también es re importante la parte de la capacitación y la formación y no hacerlo sola. Sobre todo ujú, porque quizás una cuando hace una vez, dos veces, algo así, no necesariamente es muy desgastante, pero después cuando empiezan a hacer varios casos, cuando empiezan a sumarse, cuando empiezan a superponerse, es una tarea que es agotadora. ujú. Porque una también acompaña en un momento de mucha sensibilidad de la persona, en la que la persona también se abre a su vulnerabilidad, sobre todo en la vulnerabilidad de decidir en un contexto que no necesariamente es muy ameno para que tomes la decisión de, bueno, yo voy a, en mi autonomía reproductiva, que tendría que ser de lo más libre que hay, pero bueno, sabemos que los contextos no necesariamente lo habilitan, incluso en lugares donde está más, ¿no? Donde está legalizado, donde está despenalizado. Nosotros trabajamos mucho por la despenalización social y cultural del aborto. Entonces, bueno, para mí una de las cosas fundamentales es eso, Ujú, organizarse, hacerlo en colectivo, capacitarse, formarse, leer, porque aparte hay mucho escrito sobre este tema, sobre buenas prácticas, sobre experiencias, sobre narrativas, sobre, no sé, relatos de mujeres acompañadas. Hay como mucho escrito que creo que es re importante saber, estar informada sobre cómo funciona la medicación, sobre cómo son las ujú. prácticas seguras. Yo creo que esas son cosas como bastante fundamentales y hacerlo en colectivo, incluso aunque no haya una red, no haya una organización, proponerse hacerlo en conjunto con otras, e ir tejiendo comunidad. Creo que Ujú. eso es fundamental.
Sí, claro, o sea, de alguna manera tienen que comenzar todos los colectivas, activistas, organizaciones, ¿no? Empieza con una persona que dice, tengo una idea, hay que empezar eso. Como mencionaste en el caso de Uruguay, que pues cada quien lo hacía como por su lado y posteriormente hicieron este grupo bastante amplio. Sí, Ujú, sí, es que es como, a mí es la forma, no sé, yo también soy como bastante cuadrada de la importancia de la organización social, ujú, pero creo que es la forma, porque aisladas también en realidad estás más expuesta. Y una cuando se mm, agota en realidad también y cuando se cansa es cuando también tiende más al error ujú, más práctico, humano, de dar mala información o responderle mal a una mujer que está siendo acompañada, y al ujú, error también normativo, o sea, porque también, o sea, muchas veces la mayoría de los contextos donde acompañamos son contextos donde es restrictivo, o sea, donde el ujú, rol de acompañar y las decisiones que decidimos acompañar justamente son decisiones que son punibles. Entonces, el no hacerlo sola también es como una responsabilidad política ujú, de no poner en riesgo todo un proceso colectivo que además trasciende fronteras, ¿no? Por ejemplo, todo esto del ejercicio de red compañera es un poco educarnos en eso, ujú. medidas de cuidado, de seguridad, prácticas feministas de cuidado y seguridad que nada, que cuidan la tarea y que no ponen en riesgo el futuro también de nuestra tarea. Ujú. Ahora, mencionando esto del cuidado de la propia persona, ¿no? Que está acompañando, ¿cuál sería como un cuidado que dices que esto es importante para las personas y que tienen que tomar en cuenta? Ya sea como en el sentido de que para protegerse del burnout y que no se sientan agobiadas por pues tanto proceso de acompañamiento o en las cuestiones legales para cuidarse y protegerse como acompañante. Bueno, nosotras, no se lo voy a hablar como medio como desde Uruguay. Yo creo que capaz Ujú, que el listado que puedo hacer en otros contextos debe ser o más largo o más exhaustivo, pero nosotros lo que hacemos, lo que tratamos de promover son instancias colectivas. Desde las Lilas lo que hemos generado, y creo que un poco va en sintonía con lo que ha generado Red Compañera, ¿no? Son estas instancias presenciales de encuentro, mm, que un poco son, ¿no? Espacios donde tenés que tomar decisiones políticas, donde tenés que discutir los posicionamientos, los lineamientos, qué vamos a hacer después, cuál va a ser nuestro plan, por dónde sí, por dónde no, por dónde profundizar y no sé qué, pero también espacios de distensión, de disfrute y de placer, donde quienes necesiten desahogar, desahoguen, de las diversas formas de desahogar, que puede ser llorando, enojándose, bailando, dibujando, lo que necesitemos, como los distintos rituales que necesitemos hacer. Nosotros tenemos nuestros espacios más como periódicos de encontrarnos, dependiendo del territorio, ¿no? No siempre eso es como realizable, pero tratando de generar como estas instancias presenciales. Yo creo que hay algo que no sustituye la presencialidad, es estas instancias de hacer común las experiencias, sobre todo ujú, porque hay veces que hay buenas experiencias que están buenas contar y hay experiencias donde, o sea, somos acompañantes, pero no somos amigas de las que acompañamos. Entonces ujú, hay veces que nos enojamos, que nos frustramos, que nos agotamos, que no, o sea, como que nada, que hay cosas que decís o que decías hace un rato, o está muy ansiosa y realmente no hay manera de calmarla. ujú, Entonces, nada, o sea, como que todo un ejercicio práctico donde capaz que a una no le sale la creatividad, pero colectivizarlo sale otra idea, otra forma, otra buena, no, compañera, no le respondas así, respondele por acá, no, eso no da. O cuando ves a una compañera que está muy cansada, también, ¿no? Como ir, yo creo que es como de a poquito ir construyendo estas prácticas de cuidado desde, nada, ir como sopesando. Bueno, vos estás con muchos casos, dame el celular, lo voy a llevar yo, vos tenés esta línea de atención, déjalo un ratito, yo lo sigo. No sé, por ejemplo, hay unas compañeras que hace un ratito estaba en una mudanza y tenía el celular, dijo, bueno, compañera, yo estoy en una mudanza, no es que no quiera, pero no puedo. Entonces le dejo el celular a otra, como esas cosas más como que es lo que permite lo colectivo, ¿no? O sea, ir ujú, construyendo entre todas una tarea el que acompañar no nos consuma nuestra propia identidad, ¿no? O sea, también, además de ser acompañantes, somos otro montón de cosas y además también ujú, trabajamos, estudiamos o vivimos, militamos en estos espacios o mismo desde nuestra red, desde otros lugares, pues las redes, las redes, o sea, las acompañantes, además de acompañar en concreto, también registramos, también generamos evidencia, también hacemos redes sociales o campañas, también estamos presentes en el movimiento feminista, o sea, tenemos como muchas líneas y muchos frentes abiertos, que yo creo que la práctica más cuidada es justamente no pensar que una puede con todo, ¿no?
Ujú, A veces nos creemos como superheroínas. Yo creo que eso es una práctica de erradicar, de que una puede con todo y está todo bien y siempre va a estar bien. Pues como esa idea de la mujer maravilla que ujú. no existe, justamente porque es una historia. Entonces, nada, yo creo que es como reconocernos humanas en esta práctica. Y hacer esto que promueve mucho la red compañera y que promovemos desde diversas redes, que es acompañarnos a las que acompañamos. Me encanta esa frase. Justo dijiste algo que yo o sea, lo estaba pensando en lo que hablabas, era, hacen el trabajo de superheroínas, pero pues siguen siendo humanas, entonces tienen que cuidarse. Sí, es que sí, o sea, no hay por dónde, o sea, no, o sea, es como el príncipe valiente, o sea, queremos Ujú, romper con esas ideas, ¿no? Del hombre que nos va a venir a salvar y no sé qué, porque sabemos que es mentira, el hombre hecho a sí mismo, y todas estas ideas culturales y sociales que nos crean, no podemos replicarlo y pegarlo mm, de las experiencias feministas, porque o sea, tenemos límites humanos, ujú, físicos, nervios, cuerpo, o sea, todo desgaste, porque además vivimos en un sistema que nos explota. Entonces, eso como que no estamos como en una burbuja a la par que acompañamos. Lo mismo que los ujú. procesos de aborto no se dan en una burbuja, también se dan como en todo un contexto que hay que situarlo, porque si no también es como darse constantemente contra una pared y desgasta y además aleja a muchas compañeras y yo creo que eso es algo que tal, que no, no nos podemos permitir, porque se No, necesitan como manos. sí, claro, necesitamos toda la ayuda que se pueda tener. Ahora ya estamos llegando hasta a nuestro final y creo que estás un poco más familiarizada con esto, pero al final de cada capítulo me gusta preguntarle a nuestras invitadas que si hay una cosa que te gustaría que la gente se quedara de este capítulo, ¿cuál sería? Entonces, para ti, ¿qué es ese mensaje clave que dices, yo quiero que hoy se lleven esto porque es indispensable? Yo diría más como la importancia de seguir tejiendo red. Para mí Ujú, eso es como fundamental. Además, estamos hace unos días, la red compañera cumplió 6 años, que yo creo que es todo un orgullo que la red se siga construyendo así y promover instancias diferentes, ¿no? Yo creo que la red compañera, por lo menos desde la experiencia de lo que yo conozco, ¿no? Es una de las redes regionales más representativas y democráticas que conozco, que realmente cuando hace sus encuentros lo hace de forma representativa, que busca que todas podamos participar. Entonces yo lo que trataría de promover como un poquito de cierre es que se metan a la página de la Red Compa, está toda la ujú, parte de la historia, de cuáles son nuestros principios políticos, hay todo un repositorio, hay como mucha información de lo que está haciendo este proceso, que está en construcción, obviamente, ujú. y las redes que capaz que estén escuchando y que no formen parte de la red compañera, que se puedan arrimar, que puedan también como sumarse a construir este proceso y bueno, nada, y celebrarnos en este esfuerzo colectivo por proteger y seguir resistiendo en América Latina y el Caribe. Es eso, seguir resistiendo. Yo diría que de mi parte me gusta mucho este pensamiento que también nos podemos cuidar entre quienes trabajan en todo esto, quienes son acompañantes, quienes trabajan desde la parte de comunicación, de la parte política, quizás de la parte de activismo. No es un trabajo que uno solo puede hacer, pero creo que el esfuerzo de muchos individuos crea algo colectivo que posteriormente puede crear una red amplia que hace cambios. Entonces, cada granito importa de arena, pero necesitamos cuidarnos entre nosotros, porque si no, como dices, no nos vamos a quedar sin, sin quien nos pueda acompañar y ayudar. Tal cual. No, y además porque, o sea, yo creo que eso es algo que ha aprendido mucho el movimiento feminista regional, ¿no? Ha Ujú, pasado por sus diversos momentos, tensiones, conflictos, divisiones, hemos aprendido ya hace mucho tiempo que podemos estar de distintos lugares, de distintas posiciones, de distintas latitudes, de distintas formas de hacer, instancias donde incidir, porque yo qué sé, los acompañantes también incidimos desde nuestro ujú, lugar a cambiar la realidad, este, pero eso no desacredita otras tareas, ¿no? Capaz que alguien que escuche y dice, ah, pero yo esto no lo haría jamás. Bueno, pero todos tenemos un lugar donde hacer, y justamente desde el reconocimiento de lo diferente, ¿no? Capaz que alguien no está para ser acompañante, pero sí reconoce el rol de las acompañantes, porque hay veces que ujú. además quienes no están de acuerdo igual también nos terminan llamando porque necesitan a las acompañantes. Es reconocer la diversidad de nuestras tareas, la diversidad de nuestros espacios y responsabilidades que asumimos, pero sobre todo porque hay un compromiso colectivo,
que yo creo que eso es como lo más importante. Yo creo que Red Compañera es parte de otras redes, otras instancias regionales que construyen feminismo y que construyen esta agenda al igual que otras regiones, porque aparte Red Compañera también articula con Red Mama, por ejemplo, que está en Ujú, África, en toda esta alianza sur-sur, que para mí es fundamental, pero que además trasciende eso, ¿no? En instancias internacionales yo creo que hay mucho por hacer, y yo creo que cada quien tiene que ir haciendo los esfuerzos de encontrar su lugar, donde se siente más cómodo, donde siente que puede aportar para hacer, ujú. porque de verdad, yo creo que son épocas que siempre lo son, ¿no? Pero yo creo que particularmente estamos viviendo épocas donde necesitamos que se sume más gente, que haya más gente activando, participando, organizándose, formándose, sintiéndose parte de este movimiento y haciéndolo de forma cotidiana, no como en fechas concretas, que igual sumamente importantes, siempre bienvenido, pero también como haciendo desde el compromiso cotidiano a construir un mundo mejor, que es lo que necesitamos urgentemente antes de que se nos prenda fuego. Bueno, no es una tarea fácil, pero yo no creo que es imposible. Creo que sí se puede lograr si le echamos ganas. Y de nuevo, o sea, espero que cualquier persona que esté escuchando esto, si es acompañante, se pueda unir a la red compañeras, porque es una red bastante amplia. Te puede conectar con muchas personas y puedes aprender mucho. Si quieres ser acompañante, puedes realizar el proceso para hacerlo. Y como mencionas, ¿no? Si quieren apoyar, pero no necesariamente saben cómo, yo en verdad creo que compartir recursos y compartir información es una gran labor y en verdad yo siempre abogo que hablar, aunque sea con tu familia, tus amigos, tu pareja, y decirles, ah, mira lo que encontré o mira lo que conocí hoy, eso es una ayuda bastante grande. Yo pienso que siempre se puede ayudar así. Ahora, pues como mencionamos, ya estamos llegando al final, entonces me gustaría si pudieras volver a compartir todos los recursos de la red compañera, cualquier información que necesitas compartir, proyectos para que las personas puedan seguirles. Bien, nosotros tenemos algo que se lanzó este año, de lo cual estamos sumamente orgullosas, que es el repositorio de la Red Compañera. Eso lo pueden encontrar en la página web, se llama redcompafeminista.org, y ahí está como hay una sección que se llama repositorio, y lo que hacemos todas las redes, que somos parte de Red Compañera, organizaciones, colectivas, es mandar, nada, si tenemos investigaciones y tenemos publicaciones y tenemos investigaciones, o sea, no, todo lo que hagamos, ya sea fanzines, o sea, la diversidad de producción está ahí colgada, pero además hay como muchas síntesis en la página web. Yo promuevo mucho, o sea, que ingresen, que busquen, porque está como de quiénes somos, nuestra historia, cuáles son nuestros principios políticos, cómo hemos logrado construir esta red, que obviamente no se hizo de un día para el otro, sino que ha tenido Ujú, como un largo proceso, cuáles son tenemos como también los boletines públicos de nuestras declaraciones políticas después de cada encuentro, donde nos encontramos entre distintas acompañantes de toda la región que somos parte de Red Compañera. Hay como mucho que está bueno, capaz que ir como procesándolo de a poquito, un día entrar a una parte, después otra. Hay como ujú. mucho material y además, algo que a mí me encanta, pero estamos como en todas las redes, hasta en TikTok, lo cual, bueno, yo no uso, pero sé que están ahí. Y hay como mucho material y además, no sé, hay como vivos de Instagram que después quedan grabados, o sea, hay como diversas plataformas donde una puede meterse e investigar un poco más qué es Red Compañera y además también en su país, eso le permite buscar, bueno, dónde está la red de su país, cómo arrimarse, cómo contactarse, si no encuentra también tener en Red Compañera un espacio de referencia donde consultar, porque capaz que hay veces que muchas redes no son públicas, eso es Ujú. algo que también hay que saber, pero que bueno, que si se necesita estamos, y bueno, para mí eso es como la parte más fundamental, o sea, tratar de profundizar un poco más en conocer esta red, que es nueva, digamos, en términos históricos, 6 años es poco, pero se ha hecho mucho, y está bueno como adentrarse en este proceso colectivo que se está construyendo. Yo sí le eché un ojo a la página y sí puedo decir que está muy amplia, tiene mucha información y me gusta mucho leer como la historia detrás de la red compañera. Es una organización muy increíble y me gusta saber que existe y que seguramente se seguirá ampliando para que más personas se puedan unir y puedan compartir este trabajo bastante valioso e importante. Tal cual.
Quiero agradecerte, Tamara, por acompañarnos y recordar a las personas que si estás escuchando esto y si eres acompañante, primero, gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Y si eres una persona que quiere volverse acompañante, hay muchos recursos. Entonces, no olviden seguir a la página de la red compañera y también al trabajo de acompañantes increíbles como Tamara para poder incidir más y seguir esta lucha. Escuchaste Mi Útero, Mis Reglas de Ayuda para Abortar, un podcast que brinda información sobre la salud sexual y reproductiva, además de desestigmatizar el aborto. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo, entra a ayudaparabortar.org.